Muy buenos días. Hoy quiero que, conforme a este tema titulado La fe derriba todos los temores, asimismo nosotros salgamos con una fe fortalecida a este tema y obviamente con temores que dejan de ser, que decrecen y que ya dejan de perturbar nuestra vida y afectar nuestros planes. Porque en efecto, más planes se pueden derrumbar por el temor al fracaso que por la incapacidad a hacerlo. Y muchas cosas pudimos haberlas hecho, pero por esos temores o las hicimos mal, a medias, o nunca las hicimos, o las hicimos y comenzamos a renunciar ante cualquier dificultad. En Juan 11, y por esto quiero empezar por la muestra más radical de lo que puede hacer Dios en el hombre de fe, vamos a ver cómo Jesús, ante la muerte y resurrección de Lázaro, les dio enseñanza a quienes le sobrevivían a este hombre, que estaba en la tumba temporalmente, pero que estaba a punto también de salir por la obra milagrosa del Señor. Y en este sentido, vamos a ver que la fe activa, pero tampoco es que el Señor se va a limitar por falta de fe, pero sí que en un momento dado dejemos de apreciar lo que Él hace por falta de fe y por temor. Eso también es una posibilidad, porque muchas veces el Señor hace y nosotros en nuestro temor no reconocemos, no entendemos ni disfrutamos lo que Él está haciendo. Vamos a Juan 11, versículos 25 y 26, y dice así: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta pregunta, haciéndosela a Marta, hermana de Lázaro, la llevaba a meditar ante lo que a ella la tenía devastada, que era la muerte de su hermano. La promesa: no hay muerte para nosotros, no hay tumba que nos retenga, pero ¿lo creemos o no? ¿Descansamos en esa fe o no lo creemos y nos debatimos en el temor? Esta es una pregunta que el Señor nos puede hacer reiteradamente. En Juan 11, ya que estamos ahí en el versículo 40, dijo Jesús nuevamente, y así lo leo. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No nos ha dicho a nosotros el Señor en tantas lecturas bíblicas que hemos visto, que hemos estudiado, que hemos analizado, que a través de los testimonios de estos grandes hombres, de estas grandes mujeres, de los grandes eventos que ellos percibieron, y sobre todo que si creemos veremos la gloria de Dios? ¿En dónde está nuestra fe? ¿En la palabra de Dios o está ahí guardada entre los temores y por eso tiembla? Dios aquí nos dice que necesitamos creer para ver y no ver para creer. Ese era el problema de Tomás, recuerden. Tomás necesitaba ver para creer. Eso es propio del que no tiene a Cristo en su corazón, del que no tiene conocimiento, del hombre común. Y el cristiano es alguien que le revierte las palabras a esa frase. Ver para creer, cuando más bien creo para ver. Y tal vez si no creo, estoy dejando de ver. O seguramente hay muchas cosas que no las veo porque primero no la pongo en la antesala de lo que creo. Entonces, la convicción, ciertamente, la certeza, está en eso, en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que se espera, en lo que no está. Y esto aquí haciendo un parafraseo muy libre de Hebreos 11:1, recordar. Certeza, convicción, porque no está pero lo veo, no ha llegado pero lo espero, tengo la convicción de que va a ocurrir. Pero el miedo me hace que se me nuble la vista y que me tiemble el pulso y que yo renuncie, porque ¿cuáles son los efectos al final lamentables del temor? O que renuncie o que haga las cosas con tanta inseguridad que no las puedo retener, o que sufra tanto en el proceso que aunque al final ocurra el milagro, he sido tan desgastado por las emociones alteradas, he sido tan desgastado por la incredulidad, por el nerviosismo, que ocurre pero no lo termino de disfrutar o no lo termino de comprender. Es más, hay muchos milagros que yo los he comprendido años después, porque en medio del agobio no comprendí, no vi cómo estaba saliendo de las situaciones. En Hechos 7 vemos una respuesta contundente de alguien que hasta la muerte creyó. Y es el famoso caso de Esteban,
mártir inicial de la iglesia que estaba naciendo después del Pentecostés. Esteban, que era un hombre lleno de Dios, da una cátedra que queda como testimonio a los incrédulos que lo rodeaban, a sus enemigos que los estaban llevando a la muerte. Y vemos así en Hechos 7, versículos 55 y 56, esta muestra de fe que hizo que él fuera a la presencia de Dios sin temores. Y leo así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ante el momento más crítico que un hombre puede tener, entregar su vida, morir, despedirse de lo visible, lo seguro, Esteban no tenía miedo. Y vuelvo y repito, aquí no solamente estábamos viendo a un hombre que agonizaba, sino que agonizaba con gran dolor y con mucha ofensa a su alrededor. Pero él no se dejó derribar por el miedo a lo que estaba sufriendo, sino que porque él seguía creyendo y él tenía una fe absoluta en que era salvo, en que le esperaba lo mejor, que estaba dejando lo pasajero para entrar en lo eterno, y por eso él vio la gloria de Dios. Por eso me gusta repetir mucho esto. Mientras que el hombre común ve para creer, el cristiano espiritual cree para ver. Y aquí él creyó y vio antes de estar en la eternidad, de insertarse en la eternidad. Ella estaba viendo lo que le esperaba y estaba con gozo. Estaba con un corazón limpio, con alborozo, viendo lo que iba a recibir. Me he ido a casos extremos, ¿no? El caso de Lázaro y de Esteban, para que sea para nosotros más sencillo comprender los efectos de nuestros problemas que son menores. Porque muchas veces nos hemos dejado derrumbar por cosas que son mucho más solucionables, mucho más fáciles de resolver, mucho menos graves que lo que estaba viviendo Esteban en ese momento. Y nos tiembla la alegría, nos tiembla la esperanza, porque tal vez puede ser que pierda el trabajo, tal vez pueda ser que hoy no tenga dinero, tal vez pueda ser que hoy no me vaya bien en una gestión, tal vez no me vaya bien en mis aspiraciones, en mis emprendimientos, poniendo cosas por encima del techo de Esteban, cuando más bien Esteban debe ser nuestro testimonio de qué tanto la fe a mí me sostiene. También esto lo vemos en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Y debemos percibir cómo están ellos con respecto al temor. Yo veo mucha gente asustada, creyentes, pero que todavía no son fervientes, personas que descansan en Dios. Personas que le temen a gastarse la última ropita que tienen, que prácticamente se pudieran caminar entre las nubes, no para ser mayores que los demás, sino para no gastar los zapatos porque no saben qué va a pasar mañana. Y a esas personas, ¿qué debemos hacer? Apoyarlas, respaldarlas en lo que debe ser respaldado. Lo que dice Romanos 14, versículo 1. Porque muchas veces caemos en un error quienes de repente ya tal vez tenemos la fe fortalecida, y es caerle a palos a quienes son débiles. Entonces, como ya yo sé, yo no puedo entender cómo tú no sabes. Como ya yo creo, yo no puedo entender cómo tú no crees. Como ya yo estoy firme, yo no puedo entender cómo tú todavía eres diletante, eres débil, eres tembloroso, eres asustadizo. No entiendo, caigo en una intolerancia. Cuando en Romanos 14:1, un Pablo que estaba lleno de seguridad y que para él vivir era Cristo, pero morir era ganancia, dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe no para criticarlo, no para exponerlo, no para avergonzarlo. Y aquí hablamos el débil en la fe, no el que no está en la fe o el que es completamente incrédulo. Al hermano, al integrante de este cuerpo de Cristo, que todavía ante cualquier adversidad quiere colgar las chanclas, como se dice. Quiere abandonar o quiere simplemente caer en depresión, angustia, en derrotismo, en ira, porque muchas veces vemos a la gente irritada, indignada, y uno dice, pero ¿por qué te pones así? Porque tiene miedo. Y entonces se escuda o más bien se refugia o reacciona con frustración y con ira ante esa situación que lo supera. Y terminamos hasta peleándonos con esas personas, cuando más bien tenemos que recibirle, no para contender sobre opiniones, sino para llevarlos a la verdad.
ir para que la fe se alimente en nosotros y en los demás. Y para que esa fe derribe los temores, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y esto lo hemos visto muchas veces cada vez que se nos refiere a Romanos 10:17. Porque recordemos que Pablo a los romanos les llevó a través de la palabra a confesar que Jesús era el Hijo de Dios, que se había levantado de los muertos y que por creer en el Señor, en el Salvador, serían salvos. Pero para esto les apelaba a lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En vez de contender con los débiles en la fe, llevarlos amorosamente y con sabiduría y convicción a la palabra de Dios. No pelear con las personas, recordarle lo que Dios dice, recordármelo continuamente yo. Cada vez que tengo temor, tengo que confrontarme con la palabra de Dios que alimenta mi fe, y porque alimenta mi fe, entonces la fe derriba todos los temores. Y dentro de esto concluimos con Hebreos 10. Específicamente los versículos 23 al 25 se nos exhorta a que debemos apoyarnos, tener una actitud personal pero también hacia el colectivo, una decisión individual pero que tenemos que extender a cada quien, a cada miembro de la iglesia, a cada miembro de nuestra familia espiritual. Y dice así Hebreos 10 del 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí vemos, como ya les había comentado, la acción individual, pero también extensiva a los demás. Yo tengo que decidirme mantenerme firme, sin fluctuar, sin dudar en la profesión de la esperanza, porque sabemos que fiel es Jesucristo, que Él prometió que no nos dejaría solos, que nos dejaría el Espíritu Santo mientras Él vuelve por su iglesia, porque eso también va a pasar. Pero también que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mientras tanto, mientras que esperamos, estimularnos a amar, a hacer las buenas obras, a vivir juntos en armonía, a no dejar de congregarnos, a buscar a aquel, a exhortarlo, preguntarle con toda libertad, oye, ¿por qué tú no has vuelto? Si aquí estamos para apoyarnos unos a otros, no con recriminaciones. Ah, ya el Señor te hizo el milagro y te fuiste, o no te hizo el milagro y te fuiste. De hecho, me recuerda a una conversación que tuve en una ocasión con mi esposa, de donde yo le decía, hay dos razones por las que las personas dejan de ir a la iglesia. Una, porque le pidieron un favor a Dios y el Señor no se lo hizo. Y como no se lo hizo, ya no quieren ir a la iglesia. Y la otra razón por la que muchos dejan de ir es porque le pidieron el favor a Dios y Dios se lo hizo. Entonces dicen, ¿yo para qué voy a ir si ya me cumplió lo que tenía que hacer? Entonces, no contender en eso, sino simplemente alentarnos unos a otros. La actitud correcta es que, aunque no haya vides, aunque no sean quitadas las ovejas de la majada, aunque se ha quitado el ganado, aunque no se ha quitado todo, o aunque he sido bendecido, independientemente de lo que Dios da o no da, yo debo mantenerme firme y sin tener miedo. Hoy la gran exhortación es que sigamos meditando de cómo está nuestra fe. Está asustada, porque una fe asustada es tan contradictorio como un desierto lleno de agua, o sea, eso no existe. O como decir que yo tengo un frío muy caliente, o sea, eso no existe. Así que una fe temblorosa no es fe. Cae en una contradicción, y al final, cuando una fe es miedosa, realmente es un miedo lleno de versículos, porque a veces somos gente miedosa llena de versículos, pero que no permitimos que la palabra a nosotros nos transforme, nos levante y nos sostenga. El título del tema hoy, la fe derriba todos los temores, a nosotros nos tiene que exponer ante cómo estoy hoy. Miren, este año 2021 ha sido un año muy diferente en cuanto a que está iniciado con mucho miedo. Yo no creo que a nivel mundial haya habido en las últimas décadas un año con tanto miedo en todos los continentes. O en las últimas décadas tendríamos que irnos en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial, o unos años antes en la Primera, en la Gran Guerra, o en la Gran Depresión de los años 30. Yo no había vivido antes un año nuevo que tuviera tanto temor, donde ya empezó, ya la gente está deprimida.
Este es el año donde la fe tiene que cumplir el rol para el que Dios nos ha puesto. Este es el año donde el Señor nos dice a nosotros, ¿crees esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este es el año en que tenemos que enseñarle a la gente a no temer, no porque tienen el poder, sino porque tenemos un Señor poderoso, un Señor que está sobre toda dificultad y que nos va a levantar sobre todo límite, toda escasez, toda enfermedad. Y preparémonos para, como dice Romanos 14:1, apoyar a los débiles en la fe, porque van a estar pululando y van a ser gente muy querida por nosotros. Tenemos que ayudarlas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial y gracias por advertirnos ante lo que viene. ¿Vienen tiempos difíciles? Sí. ¿Que el año 2021 es más difícil que el 2020? Por supuesto que sí. ¿Que más gente va a perder trabajo? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? Creer en ti y enseñar a los demás a creer en ti. Recordar que tú quitas todo temor, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que si estamos todavía temblorosos, es porque no creemos en tu amor. Todavía no hemos sido perfeccionados en esa convicción, en esa esperanza. Señor, tú nos pones a nosotros como luz para las naciones. Pero si nuestra luz está tapada, obstaculizada, nublada por nuestros temores, ¿qué le vamos a mostrar a los demás? Nuestro ministerio ahora debe estar lleno de valor y debemos levantarnos para que los temores de hoy mismo a mí no me hagan temblar, que las dificultades no me hagan caer. Señor, es lo que tú quieres de nosotros. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos has instruido. Hoy es un día para temer, sí, para el que no cree, pero es un día para creer y por eso no temer, por supuesto, porque nosotros no somos de lo que decimos ver para creer, sino creemos y por eso vemos. Gracias, Señor, por este tema. En nombre de Jesús. Amén.